grabarla, por supuesto, para quienes no se pueden unir o si de su equipo hay alguien que quiera revisar esto después, por supuesto lo van a encontrar en el Basecamp, que es nuestra plataforma. Quienes no se hayan ingresado aún, les pido ahí que se pongan al día con ese tipo de tareas. Bueno, el día de hoy nos acompañan dos nuevos equipos y a la vez dos nuevas personas que son del equipo de la fábrica para que las conozcan. Primero les voy a presentar, en este caso a Camila y a Cristian, que son de Temuco. Ahí están. Eh, Primero le doy el pase a Camila para que les cuente un poco qué es lo que hace y cómo podemos ir apoyando los proyectos. Y hola, hola a todos. Aquí venimos reintegrándonos a trabajar en el equipo, andábamos de vacaciones. Así que bueno, contarles, yo veo más que nada la parte de ecosistema de la fábrica, siempre estamos apoyándolos a ustedes en los talleres, así que ahora en adelante nos van a ver siempre. Y qué bueno que se motivaron a participar porque esta es una excelente instancia, de verdad que Oliver pone todo su amor y cariño para que la incubadora les pueda entregar a ustedes todo el conocimiento que él tiene de la mejor manera. Así que aprovechenlo, estrújennos y asistan, si no pueden asistir, vean los videos, porque de verdad que de aquí se van a llevar algo muy grande, conocimiento y además un proyecto que es de ustedes. Así que los invito siempre a asistir, a estar motivados y bueno, su proyecto va a avanzar también en la medida de lo que ustedes sigan motivados con su proyecto. Pero por nuestra parte siempre van a estar todas las ganas de que ustedes saquen proyectos exitosos. Así que moléstennos, asistan y pertúrbennos. Exacto, a eso estamos. Gracias, Cami, te pasaste. Y Cristian, Hola, hola, ¿cómo están a todos? ¿Cómo están? Camila, Ricardo, Alfonso, Eugenio y Edgardo. Están todos. Bueno, me presento, yo soy Cristian Peña, soy de Temuco, soy de profesión ingeniero comercial. Ya llevo aproximadamente unos cuatro años trabajando en la Universidad Mayor, ahí de la mano con Oliver. Yo actualmente me desarrollo como coordinador de una red de mentores, que la van a conocer un poquito más adelante, adentrado ya en el desarrollo de sus proyectos, donde voy a intentar vincularlos a ustedes con profesionales que sean del área a la cual ustedes se están desarrollando, para que ellos tengan reuniones con ustedes y puedan desarrollar mucho mejor sus proyectos con el know-how de esta persona que va a venir a acompañarlo y hacerle unos pequeños talleres guía. Como dijo Cami, vamos a estar presentes en casi todas estas sesiones, así que traten de estrujarnos al 100%, traten de sacar el máximo provecho, porque esto es todo beneficio para ustedes y qué mejor que aparte poder convalidarlo con un ramo, así que es como beneficio propio, más un ramo, sumar, sumar. pero en este caso no tenemos muchos proyectos que estén en este sentido. No están con la homologación. Ya, perfecto, mejor aún, porque así se tienen solamente el compromiso de que su proyecto salga adelante. Por supuesto, a veces se da eso, el incentivo de la nota en los ramos. Aquí estamos todos por las propias. Ahí, Edgardo, se agradece tu cámara abierta, buena actitud, un 7, pero no puedo ponerte el 7. Bueno, eh, como les decía, esta es nuestra segunda sesión, dentro de varias que vamos a estar trabajando, pasan volando, así que la idea aquí es ir aprovechando dos cosas. Una que algunos ya la vieron, que está en el Basecamp, que es un tablero donde pueden ir trabajando en su proyecto. Tiene todos los pasos que hemos validado en otras instancias. Hacemos sprints emprendedores. Un sprint es esta dosis de emprendimiento para lograr ciertos objetivos tangibles y avanzar en el proyecto, en el modelo de negocio e innovar. Y lo que nos convoca hoy tiene que ver con esta segunda patita que es el Design Thinking. El Design Thinking es una metodología tremenda para ayudarnos a diseñar desde los pies del usuario. En el Basecamp tienen en la plataforma, digamos, tienen el video completo de la coach Isabella Stranger, que es muy buena, muy entretenida para explicar
que es lo que es el Design Thinking. Nuestro programa, de hecho, está basado en esta metodología para que no le dejen de prestar atención. Y donde queremos estar hoy, si se dan cuenta, la primera sesión vimos todo del desarrollo del desafío. Ahora vamos a ver y preparar una observación, un ejercicio de empatía, para luego armar esto que son los modelos de negocio e ir profundizando en la solución. Entonces hasta ahora todavía nos encontramos en el espacio del problema. Y por eso me gustaría contarles de este caso de la guerra, que a través de la observación intentaron sacar conclusiones, intentaron llegar a resultados, y adivinen, aquí les dejo la palabra, estos eran los aviones que se caían, intentaron en el fondo ver cuál era el patrón. Aquí la pregunta es, ¿ustedes qué recomendación harían para poder mejorar el avión? Cualquiera ahí puede abrir el micrófono. Oliver, hola a todos. Hola Eugenio. Hola, Eugenio. Activar la cámara. No entendí a qué te refieres como para dar como una pregunta. Durante la Sí, guerra llegaron grandes matemáticos, grandes mentes a proponer soluciones. Era un mapa de calor de los aviones que habían caído. ¿Ya? Cuando los más golpeados, los que estaban dañados, tenían estos puntos, digamos, estos eran los mayores impactos. Entonces, ¿cuál sería tu solución, Eugenio? ¿Qué les dirías? La solución, bueno, principal, como para que no se caigan, dices tú, Claro. para prevenir quizá esos impactos o como una solución, digamos, rápida. ¿Taparlo o yo? Taparlo y ya, y algo más. Cambiar el material de construcción, quizás, Claro. de la aeronave. Quizás por un material un poco más resistente a impacto de bala, o quizás, no sé si son impactos de bala, eso tampoco, son Claro. zonas debilitadas por la presión atmosférica, no sé. Ricardo, Camila, Alfonso. Hola, bueno, lo que hay que hacer es poner más, ¿cómo se llama? Más recubrimiento en los lugares donde no están los hoyos, porque esa información lo tienen porque los aviones volvieron. Si les llegaban las balas en los otros lugares era porque estaban destruidos, ya sea el motor o la cabina del avión. Efectivamente, Ricardo, tuviste ahí en el clavo con el problema, con lo que ellos diagnosticaron. Entonces, efectivamente las soluciones fueron las más obvias, que eran reforzar las áreas con mayores impactos. Y el resultado fue el mismo. Se cayeron los mismos aviones. Lo que había que reforzar era justamente, como tú dices, las áreas opuestas, que eran las áreas críticas, donde estaba el combustible, donde estaban los motores, donde estaban los pilotos. Entonces, eso es lo que quiero un poco reflejar el día de hoy, tener esta capacidad de observación que nos lleve a las conclusiones correctas, que no es tan fácil, este análisis inductivo en donde vamos a observar con nuestros propios ojos algo y queremos traducirlo en nuestra solución. Ricardo dice, ahí Camila te Desafiaron, Ricardo. A ver si ya sabía la respuesta o no. Demasiado clever para sacar la respuesta. Ah, sí la sabía. Entonces, bueno, me gustaría llevarlos a lo que va a ser el mural del día de hoy, donde vamos a estar trabajando justamente en esto. Y para quienes no estuvieron en la sesión anterior, bueno, también pueden trabajar ahí lo que vimos en la sesión anterior. Aquí en este momento les pido que cada uno se meta al mural y puedan ir trabajando en sus pantallas. De hecho, de todas formas, como esto va a quedar grabado, voy a ir transmitiendo la pantalla. Pero la idea es que puedan hacerlo desde su propio computador. Entonces, ahora sí veo a varios dentro.
Entonces ya algunos se motivaron. Partimos la clase 1 ahí preparando algunos brebajes. Un poco para más que nada familiarizarnos con la plataforma. Esto evidentemente no tiene que ver con el proyecto. Pero sí, Octavio, Ari, Eugenio y Edgardo completaron esta primera etapa que tenía que ver con el desafío, con cómo ven ustedes desde el punto de vista del usuario qué es lo que ellos desean. Y este para mí es un punto inicial muy bueno para hacer un ejercicio de empatía, de humildad, de decir, todas estas soluciones, todas estas características, ingredientes que he encontrado, ¿responden realmente a una necesidad concreta o está saliendo de mi cabeza, de mi intuición? Eso es lo que queremos ahora es, en primer lugar, teniendo en cuenta ese verbo, ese descriptor, ese quién y ese contexto, imaginar, en este caso, soluciones. Pero el paso que está entre medio es salir a observar y salir a contrastar estos supuestos que tenemos con las personas a las que van a ser nuestros clientes, nuestros prospectos y nos van a comprar. Entonces, como les decía, para eso está el Design Thinking. Y aquí hay que hacer una pequeña distinción. No sé si conocen la diferencia, aquí Ricardo, si sabe la respuesta, también nos puede ayudar, entre la diferencia entre usuario y cliente. Ricardo también puede, si tienes otra duda también aprovecha. Eh, el usuario es el consumidor final y el cliente, bueno, es el que te entrega a ti el dinero de tu servicio o bien. Muy bien dicho. Entonces tenemos dos personas que son distintas aquí. Y tenemos que tener claro que hay dos propuestas, para tanto el que paga como para el que recibe el servicio. Por ejemplo, imaginemos que Explora Inglés fuera para niños. Los niños no van a pagar por este caso un servicio de clase, van a ser los papás. Y a los papás les importan ciertos elementos o las métricas, ellos dirían de éxito de sus hijos, irían por las oportunidades, por otras cosas. Entonces, en el fondo, ir dándole una vuelta a eso desde ambos puntos de vista, del cliente y del usuario. A veces es en la misma persona. Y, por ejemplo, aquí les muestro un producto que me llamó mucho la atención, que es un juguete de perro de cuerda, pero de Spider-Man y Marvel. ¿Qué me pueden decir de esa propuesta? ¿Algún comentario? Bueno, Lo que sí, yo veo ahí es básicamente, no se ve. quizás, podría ser que en Pero, sí el usuario, quien va a ser un perro, no estaría muy acorde con Spider-Man, no sabría qué es, sino que ocuparía solamente su funcionalidad más que la apariencia del juguete. Veo dos usuarios y un cliente. claro, efectivamente. En este caso, el dueño O también. sea, el ¿Cierto? cliente es el dueño y el usuario es el perro, gato, lo que sea. Pero como dice Camila, incluso También es dueño. el dueño también es parte del juego. También tiene que ser atractivo tanto para el dueño como para el perro. Entonces, es una Igual combinación. me pasó que siento que puede captivar más a niños y al final el que paga es el papá. El papá compra el juguete de Spider-Man para el perro. Eso decía que había dos usuarios y ahora pueden ser hasta tres. Y el Es que cliente. quizás con la filosofía de hoy en día de los perrijos y todo ese tema. Exacto. Está interesante ese caso. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algún comentario? Perfecto. No por el momento. Súper. Entonces, bueno, parte de las habilidades del emprendedor tienen que ver con observar situaciones y entender qué es lo que está pasando. Y para eso les quiero decir que se pueden aprender, se pueden entrenar estas habilidades. Y
para eso les quiero dar dos pequeños ejercicios. El primero tiene que ver con esta imagen, probablemente tanto para los que están en Santiago, en Temuco, la lluvia, ¿cierto? Es un problema, ¿cierto? Y ahí salen soluciones. Surgen a partir de necesidades, ¿cierto? ¿Cuáles creen ustedes que son las necesidades de estos clientes, de estos potenciales? En este caso no sabemos si se cobra o no, pero probablemente haya una propina, haya un modelo de negocio, es bien simple. ¿Qué problemas ven acá? ¿Cuáles son las necesidades de este usuario? ¿Quiénes son los potenciales usuarios? O sea, yo pienso que hay un alcantarillado deficiente que no evacúa bien las aguas. Perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos varias oportunidades de mejora. Desde si fuéramos una municipalidad, desde si fuéramos un peatón, desde si fuéramos al revés, el señor que tiene esta pega oportunista. Claro, si fuéramos la municipalidad, como tú bien dices, Ricardo, tal vez habría que proponer soluciones estructurales, entrar a picar. Pero por el otro lado, esta persona, no sé, aquí podemos inferir, no se nota quién es, si es hombre o mujer, podría ser eventualmente un estudiante, quiere cruzar seguro, quiere en el fondo hacerlo sin mojarse. Y tampoco está dispuesto a caminar más, tampoco, al parecer no hay más alternativas, entonces es un poco darle una vuelta a lo que es el contexto y a las barreras que hay para poder diseñar una solución. O sea, si aquí hubiera un lomo de toro, esta solución tampoco sería factible, ¿cierto? O si hubiera un hoyo en la calle. Entonces siempre entender que hay un problema, que un problema se describe con un verbo, esta persona quiere cruzar, quiere lograr llegar al otro lado, es un verbo. Hay un contexto, Avanzar. claro, hay un contexto y hay ciertas barreras. Esta persona quiere cruzar sin mojarse, es el contexto, pero hay problemas de alcantarillado, no hay puntos secos, etc. Y eso, aquí aprovechando que está Camila, de Ikigai Arte, decirles que hay incluso necesidades que no necesariamente son funcionales. Aquí hay que verlo desde una perspectiva completa. Estamos viendo siempre lo funcional, pero en realidad hay cosas emocionales detrás, hay cosas sociales por detrás y que no tenemos que perder de punto de vista, que también son aspectos intangibles, pero que son motivadores para la compra, para la entrega del servicio. Estoy hablando de intangibles como, por ejemplo, el que enseña inglés tiene que ver con la seguridad, ¿o no? O no sé, Edgardo, si pudieras darme algún otro tip. ¿Qué es lo que identificas como necesidad? Depende del cliente, a veces como la búsqueda de oportunidades, a veces Oportunidad. algunos simplemente lo tienen como meta personal, entonces quizás más enfocado como a- dentro de las necesidades sería como poder, ¿cierto? Como sentirse más capaces, pero en general es como poder acceder a nuevas oportunidades, como que eh, es o todo lo demás en su área ya lo tienen y ellos como que necesitan para no quedarse atrás, o les da una pequeña ventaja en su área. Exacto, incluso los de Políglota, otro emprendimiento de inglés, descubrieron que a la gente le interesaba interactuar con más personas que estuvieran en la misma que ellos. Interesaba generar redes. Entonces estructuraron un modelo, la solución tenía que ver con hacer clases grupales interactivas. Entonces, es un poco ir más allá de la solución. Estamos hablando de, claro, todos quieren aprender inglés, pero ¿cuáles son las metas o cuáles son esas barreras, esas frustraciones de estar trabajando uno a uno, de estar solo para un determinado grupo de clientes? Pueden ser una oportunidad para innovar. Y por último, aquí, ¿cierto? Tenemos otra situación. Misma lógica. Podemos estar pensando desde que fuéramos el doctor o desde el paciente,
qué es lo que creemos que puede pasar aquí en esta situación. Cualquier comentario. ¿Cómo es la pregunta, perdón? ¿Qué creen que está pasando en la situación acá? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál podría ser el contexto del usuario? No sé, le están poniendo una vacuna. ¿Ya? ¿Y desde qué punto de vista quieres verlo? Si tuviéramos que escribir esto. ¿Cuál te llama la atención? Veámoslo desde el usuario que al parecer le da miedo las inyecciones o está un poco incómodo. Exacto. ¿Cierto? Se ve incómodo, se ve tenso. Aquí viene algo clave. ¿Cómo podemos ir a hacer este levantamiento ya que observamos esta situación? Tenemos que verlo desde el punto de vista emprendedor, queremos descubrir esta oportunidad. ¿Qué podríamos preguntarle y a quién le podríamos preguntar? Al usuario cuántas veces se vacuna al año y cuánto estaría dispuesto a pagar por una vacuna que no sienta o anestesia general, no sé. Ya, mira, aquí aprovecho, eso no es un error, pero aprovecho de hacer una observación, que tú estás pensando de inmediato en la solución y tú quieres testear la solución con la oportunidad de pago, ¿cierto? En el fondo quieres cuantificar cuál es la oportunidad de este dolor que él siente, ¿cierto? El cuantificarlo no es un pecado, pero puede implicar un cierto sesgo, puede llevarnos a conclusiones erróneas como lo que veíamos con el avión al inicio de la clase. Lo que quiero que hacer el doble clic es en el contexto, en preguntas lo más abiertas posibles, para entender de pronto otros aspectos más intangibles, más sociales, emocionales, más allá de lo funcional, que es lo que es evidente, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué más le podríamos preguntar y a quién le preguntamos? Para cualquiera. Hola. Hola Cami. Oye, este caso me recuerda un poco a uno que salía en los videos que están guardados del clase, Claro. donde salía esta máquina para hacer escáner y que los niños terminaban llorando por la que les daba miedo. Entonces, que ahí prácticamente llegaron a otra solución estudiando bien al usuario. Efectivamente, eso es lo que queremos hacer. Es el caso de Doug Dietz, que lo pueden revisar ahí en las cápsulas. Pero por supuesto, son ejemplos de técnicas de empatía, de observaciones concretas. En este caso, podemos partir preguntándole varias cosas. Podemos preguntarle desde lo funcional, para qué, incluso cosas de contexto. ¿Por qué le da miedo? Sería una buena pregunta. ¿Qué sientes? Son preguntas bien generales que nos van a permitir explorar en el problema, no en la solución. Queremos inspirarnos. Y justamente como dices, Cami, lo clave es en entender el contexto. Está en hacer ese levantamiento. En este caso, para el ejemplo que tú mencionas, lo que se descubrió es que los niños son muy valientes, pero necesitan un motivo para poder ser valientes. Entonces, lo que se logró con ese caso del resonador magnético fue brandear, diseñar una experiencia para que a los niños no les diera miedo meterse en estas máquinas harto rato, con harto ruido y que tienen que estar muy quietos, a través de contarles una historia. Hicieron experiencias temáticas y por ahí fue la solución. Pero ese insight de que los niños son valientes, pero necesitan un motivo, es algo que se consigue solo observando. Entonces ese análisis inductivo de observar y sacar esa conclusión es lo que quiero que abramos en esta semana para poder llegar con cosas frescas que no estábamos viendo antes y desarrollar así una buena solución. Entonces ahí les dejo, por supuesto, esas preguntas guía y algunos otros tips
que podemos ir desarrollando en un ratito más. Entonces, la primera actividad tiene que ver con a quién entrevistamos. En este caso, podríamos haber entrevistado en los dos ejemplos a ambos personajes, ¿cierto? El médico también nos puede contar de otros casos, dónde está la tendencia, o lo que buscamos es ese patrón. Entonces, finalmente, ambas voces son muy valiosas. Entonces, para eso les voy a pedir que pongan cada uno en un color. Ojalá que no se topen con otro equipo. Pongan a quién entrevistarían y qué preguntas harían, en este caso, para averiguar del problema del cliente. ¿Me entienden? O averiguar sobre el contexto, sobre cualquier elemento lo más general posible. ¿Todos me siguen? ¿Alguna duda? Es para abajo. Todo bien. Súper Ricardo. Gracias. En este caso de su propio emprendimiento. Estamos haciendo ese ejercicio. Yo estaba siguiendo el ejemplo del caso del escáner y del niño y estaba haciendo como unas preguntas que se le podría hacer a ese niño para que se puedan inspirar aquí como en el ejemplo. Excelente, Cami. Muchas gracias. Si se les ocurren más preguntas, pueden ir anotándolas hacia abajo. Quienes no tengan computador, estén en el celular, pueden anotarlas en un papel y después la comparten con nosotros. Oliver, necesito un poco de ayuda. Entré recién Ya, en mi computadora, ya, pero solo entré en la semana 1 y no sé cómo entrar en la semana 2. ya. Ahí te va a aparecer un botón que dice que te están pidiendo que sigas. Esa. Ahí llegaste a donde estoy en la pantalla, ¿no? No me ha salido. Ahí, tal vez, ahora. En pantalla te salga un anuncio como Oliver está pidiendo que te sigan o ser seguido. No te veo en la lista de participantes.
he ido leyendo algunas preguntas y las que voy leyendo le voy dejando como un corazón. Aquí estoy en el usuario que está, o sea, el equipo que está en el POSIT verde, que dice que tiene un usuario femenino. Igual podrían profundizar un poco más, porque usuario femenino alberga una amplia gama de edades, quizás lo podrían acotar, o La mitad de usuario la población joven. mundial. Claro, eso se podría acotar un poco más. Y por ejemplo, aquí tienen una pregunta que para mí es gatilladora de más preguntas que deberían aprovecharlas si es que hacen la entrevista, que lo ideal es que lo lleven a cabo, ¿cierto, Oliver? Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí la primera pregunta es, ¿cómo organiza su día? Y les va a decir, bueno, yo voy a trabajar, o yo me levanto a estudiar, yo ya. Y después la siguiente pregunta, que debería ser para mí la primera, porque es la que es más abierta, Una que dice pregunta, así, pues, ¿le cuesta ser organizado? Entonces ahí van a empezar, hoy sí, mira, yo me organizo mi día, pero la verdad es que nunca puedo seguir porque me pasa esto, esto, esto. Y ahí pueden agarrarse de lo que va respondiendo para hacerle más preguntas. Entonces, estas preguntas que ustedes tienen aquí les pueden servir como una guía, pero no significa que no puedan aprovechar el momento para formular nuevas preguntas que les puedan incluso dar más información que ustedes no habían identificado. súper. Entonces la recomendación es ir de lo más general a lo más particular. Entonces, perfecto. Ahí Eugenio propone dos preguntas. ¿Qué fue lo más positivo y negativo en tu visita a la zona turística? Tal vez para partir es un poco directa esa pregunta. No, bueno, un poquito. Porque igual hay Sí. una introducción, una guía. Obviamente que hay que dejar que pasen unos 5 minutos, no a decir hola, hola, ¿qué Sí, tal? sí, justo lo que estaba mencionando Camila, yo lo tengo ordenado, digamos, en otro archivo estaba colocando como lo más, Ya. como directo, pero ahora lo voy a ordenar y voy a poner como el encabezado de pregunta, por decirlo así. Claro, ahí, por ejemplo, si tuviera que entrevistar, yo diría así como, oye, cuéntame cómo fue la última vez que saliste de vacaciones, o te han pasado situaciones negativas, como que me centraría más en lo negativo porque hay problemas ahí para identificar, y después para cerrar la conversación diría, y las cosas positivas que tú rescatas. Entonces, si tienes como bien profundizado lo negativo, pero igual te lleva lo que le resultó positivo, y para cerrar la entrevista queda como una buena sensación el entrevistado. Perfecto, se agradece eso, gran valor. Súper. Y podemos ir preguntando, aquí me encanta que todas las preguntas son más bien generales, más de sensaciones, de apreciaciones, son subjetivas, en lugar de cosas directas y objetivas. Porque aquí no buscamos una estadística de cuáles estamos sondeando. Por ejemplo, una pregunta que podría ser interesante: ¿cuáles han sido tus mejores vacaciones? Eso va a evocar una buena historia, va a llevarte a observar ciertos patrones, alguna tendencia. Podría ser la peor también. ¿Puedes repetir cómo fue, porfis? ¿Cuáles han sido, ¿Todo bueno? cómo describiría la mejor experiencia de vacaciones que has tenido? Una cosa así. Gracias, Olivia. Si a alguien también se le ocurre, puede comentar, abrir el micrófono, por supuesto, ningún problema. ¿Sí? Ya, ahora estaba leyendo el equipo que está en el POSIT rosado, que su público son, o sus usuarios son los empresarios. Ahí yo creo que igual se puede profundizar un poco más, a empresarios de algún rubro en específico, o empresarios en general. Y veo que le están haciendo varias preguntas de organización, no sé si me pueden dar el contexto. Hola, Camila.
Hola. Bueno, Onaisin es una plataforma que conecta empresarios, más que nada distribuidores, o que quieran tener unos puntos de almacenamiento flotantes o satélites, llamémoslo así, y estos conectan con dueños de bodegas para así hacer un match entre ellos y poder tener, por así decirlo, bodegas compartidas y abaratar costos en el almacenamiento de sus productos para así tener la logística más eficientemente en los lugares que necesiten tener sus Son como, productos. disculpa meter la cuchara ahí, son como centros de acopio, ¿cierto? Exacto, Compartidos. compartidos, sí. Es como, está bien de la mano con lo que es la última milla, si no me equivoco, ese tipo de negocio. ¿Qué es eso, perdón? No. Son negocios que, de la última milla, que están como relacionados directamente a hacer un B2B en, en entregarles soluciones a empresas que se dediquen a prestar servicio a consumidores finales, por decirse de alguna forma. Claro, el transporte en Correcto. avión, en barco, ese tiene un nombre y este transporte que es incluso más caro, llega al punto final, como dice Cristian, se llama transporte última milla. Pero en el fondo, Y Perfecto. para ayudarte un poco, ¿cuáles dirías que son los principales dolores que, o lo que podríamos ir preguntándole es que te cuenten sobre cómo lo realizan efectivamente, cómo organizan su almacenamiento? sí, yo indagaría un poco más quizá ahí en cómo ellos actualmente desarrollan el almacenamiento de sus productos o cómo lo hacen llegar quizá a su consumidor final, para ver tú la posibilidad de cómo meter tu producto dentro de esa descripción que te va a dar la persona. De aquí hay Yo, algunos secos que podemos evitar, ¿cierto? Siente que gasta mucho dinero, eso podría tener un sesgo. Aunque ojalá que sea el usuario que te diga, oye, me costó súper caro, no sé. Estoy sí, pagando. eso, a eso Hay que, también quería apuntar, lo mismo que estaba mencionando Oliver, porque si abajo de todas tus preguntas te dejé lo mismo que tú estabas preguntando, pero formulado de otra manera, así como actualmente, ¿dónde almacenas tus productos? Porque mientras más simples son las preguntas, más fácil va a ser responder para ellos y ellos van a dar la dirección hacia su problemática. Mientras ustedes más contexto le dan a la pregunta, como que direccionan la respuesta. Entonces, apuesten a lo simple, a lo más abierto, esas preguntas idealmente que no sean respondidas así como sí o no, porque se les va a cortar la conversación. Entonces, evoquen como a vivencias de ellos, porque si le preguntan por el futuro, se van a tener que poner a pensar en varias situaciones y casos que no han pasado. Entonces, pregúntenle por situaciones que ellos ya han vivido y dejen que ellos los orienten hacia su problema. Perfecto, gracias Camila. Y bueno, y también, por ejemplo, aquí en el caso del usuario, podrías acotarlo a quizás a empresarios con empresas de productos, porque en el caso de los servicios no creo que van a tener el mismo problema de almacenamiento de productos o de stock. Ya un criterio de segmentación. Gente con productos. Tal vez hay ciertos rubros que son más interesantes. Por ejemplo, productos con alta rotación. ¿No es cierto? Hay un modelo de cola larga, en donde tienes muchos productos que se venden poco y estos son de gran volumen. ahí con Oliver escribimos casi la misma pregunta, pero explicada de dos formas distintas, que es como, ¿cómo describirías tú tu experiencia de almacenamiento de productos? Y yo puse como, en base a las experiencias pasadas, ¿cómo describiría el servicio de logística que actualmente utilizas? Súper. Hay una Entonces, serie de respuestas positivas, van a ser cosas negativas. Ojalá que puedan meterse. agarrarse de esa información y meterse mucho más a indagar. Preguntar el por qué, también muy importante cuando una persona te está contando una experiencia, el preguntarle el por qué te ayuda a indagar un poco más profundo en la emoción o el sentimiento que esta persona está intentando describir. O sea, ahora estaba leyendo el equipo que está en el POSIT naranjo
que sus usuarios son adultos jóvenes, universitarios del área de la ciencia. Perfecto, está súper detallado, ya sabemos y pensamos inmediatamente en la persona que representa a ese usuario. Y aquí estaba leyendo las preguntas. ¿Crees que te serviría más el nivel de inglés para escribir o leer papers? Esta pregunta podrían hacerla un poquito más abierta, porque cuando crees que te serviría más nivel de inglés, es como que mi respuesta inmediatamente va a ser claro que sí. Es decir, que no. Es como la pregunta del costo. ¿Sientes que gasta mucho dinero en el almacenamiento de productos? ¿Quién te va a decir que Sí. sí? Son como que te guían a darte una respuesta. Entonces, Y además podrías formular la misma pregunta de otra manera y decir como, ¿qué oportunidades te otorgaría saber inglés o manejar inglés? ¿Cuán importante crees tú que es dominar otro idioma? ¿Qué idioma? Y, inclusive ni siquiera tiene que ser inglés. o sea, yo sé que estamos nublados por la solución, que tiene que ver con el inglés, y queremos llegar a ese punto de la conversación, pero queremos llegar a esa conclusión de forma natural y no de sentir que le estamos vendiendo el producto ni que la otra persona sienta que, ¿por qué me está contactando para venderme algo este? No, no. Claro. Tampoco- La a idea es ver, no meterle el inglés así en la cabeza directamente, sino que intentar indagarlo como por los alrededores, cosa que la persona después diga como, ah, quiere preguntarme quizás sobre el idioma, quizás, claro. Porque a lo mejor ahora estamos pensando en inglés, pero podríamos hacer una solución que incluya más idiomas. Entonces, ¿crees que te serviría un nivel de inglés? Es una pregunta dicotómica, es de un sí o un no. Hay que replantearla de algo más abierto. Sería una primera recomendación. Indagar en el problema. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más te gusta? Es un poco no buscar el encaje con lo que ya tenemos, sino al revés. Encajar lo que nosotros tenemos para que calce con las necesidades que identificamos de este grupo objetivo. Bueno, una pregunta de introducción. eh, ¿Manejas otro idioma? Algo así bien general para ir introduciendo este tema. Bueno, ahí Alfonso y Ricardo pueden hacer incluso ustedes esto en dos columnas separadas, son el mismo equipo, así que no hay ningún problema. Y Viviana, no sé si estás ahí, si tienes alguna pregunta. tengo una consulta para el usuario que es verde. Perdón, para la persona que está usando el POSIT verde. No sé si ya lo retomamos, pero ¿qué cosas le inspiran? Quizás sea una pregunta que te deje muy amplio respecto a lo que estás intentando buscar, que es la organización. Súper. Entonces ahora sí les voy a contar algunos tips. Obviamente, los tips no los damos nosotros, los da las Design Thinking Schools más importantes del mundo, en este caso la de Stanford. Te exige algunos criterios. Te dice, ojalá que puedas eh, bajar esas barreras con los usuarios y lograr conectar con ellos, empatizar y dejar llevar historias. Entonces, una primera pregunta podría ser, por favor, cuéntame la última vez qué te pasó, eh, qué fue lo mejor, qué fue lo peor,
Y eso te va dando una guía a través de preguntas súper abiertas. Cuando encuentras algo interesante, te dicen profundiza. Profundiza en los motivos, si hay algo que no te queda claro, o hay algún concepto fuerte, le puedes decir qué quisiste decir con eso, puedes contrastar cuando ya se meten emociones, cómo te sentiste, a través de todos esos aspectos intangibles, nuevamente, hay aspectos bien interesantes de mejora. Y no perder la oportunidad de preguntar el por qué. ¿Alguien de aquí va al gimnasio? Que no sea Camila ni Cristian, ya los conozco. Yo iba, ahora voy al No. parque. ¿Y por qué, Edgardo? No, soy muy vago. ¿Por qué iba o por qué ahora voy al parque? ¿Por qué ibas? Iba, de hecho, como terapia psicológica. ¿Ya? Supongo que no es la razón más común. No creas. ¿Por qué? Habría que preguntar más a más gente. Claro. Por ahí no me quiero meter ahí en esos por qué, porque podemos despertar algo medio sensible, pero tal vez otra persona que haya ido al gimnasio, que lo haya abandonado, que... Yo iba ¿Ya? ¿Y por qué iba? porque se llena mucho, incluso mi expectativa era en una y después me encontré con otro mundo y finalmente terminé como en clases multifuncionales, que era lo que se Buenísimo. acercaba un poco más a mí y me metía mucho, pero claro, para el otro concepto como de hacer pesas y esas cosas es como un poco difícil porque se llenan, ¿no? Habría que ir en otro horario. ¿Y Y por qué? finalmente yo me compré mis propias pesas, po, y practico aquí en mi casa, las tengo ahí y me hago mi rutina. Para lo que necesito en realidad, no es para ser físico-culturística, pero es más que nada para mantener un poco el cuerpo saludable, sirve para muchas cosas, entonces, y porque me encanta el deporte. Excelente. Entonces, con dos usuarios ya identificamos dos motivaciones completamente distintas, dos objetivos, y lo que buscamos es entrevistar a más y entender un poco cómo se mueve este mundo. Tal vez hay ciertas frustraciones, como dices, o hay motivaciones que no tienen que ver con lo físico, que no hubiese sido algo que, al menos yo primera vez que lo escucho, lo podría haber indagado, lo podría haber deducido, pero qué bueno que salió Edgardo a contarlo, porque hay gente que va a interactuar socialmente, ¿cierto? Hay gente que va a puro chacharear, hay gente que, no sé, uno va identificando distintos perfiles, distintas motivaciones. ¿Y cómo conectas? Incluso uno ve a gente que paga y no va. Yo conozco mucha gente que paga al gimnasio y no va. Bueno, esa es una de las gracias de conocer a tu cliente, que puedes ofrecerles productos que tú sabes que, si bien no es el objetivo del gimnasio, pero pueden vender, pueden sobrevender su capacidad porque saben que no van a estar nunca todos al mismo tiempo. Pero eso se consigue conociendo al usuario, conociendo que hay varios que son estacionales, que llega el verano, pasa el 18 de septiembre y se sienten fofitos y dicen, vamos al gimnasio. Entonces, claro, puede ser desestresarse, puede ser verse bien, pueden ser muchos aspectos. Es meterse un poco en ese mundo para conocer las motivaciones. Y por supuesto, otra de las recomendaciones es buscar conflictos, contradicciones. Obviamente, si, si me dices que ibas al gimnasio y luego me dices que ahora vas al aire libre, hay un conflicto, tal vez hay una contradicción, hay algo que podría indagar un poco más y probablemente se abra otro abanico de problemas, de variables que no estaba viendo antes. Entonces, en los conflictos, en las contradicciones, ahí hay puntos que pueden darme nuevas ideas y aspectos que no estaba viendo. Y por supuesto, escuchar y suspender juicios es clave. Aquí a Eugenio ni siquiera tuve la necesidad de estar
presionándolo con preguntas. De hecho, Eugenio me contó de inmediato el por qué y fuiste ordenando de inmediato tu respuesta. Y eso, en algunos casos se da, hay gente que es más extrovertida y otros que son más escuetos y te intentan responder con la mínima cantidad de palabras y te van a decir sí. Y ahí tú tienes que ir, ¿y por qué? Y dejar que se suelte el otro un poco más. Indagar. Indagar. Siempre con una regla de que ojalá tú seas un 20% del que esté interactuando, hablando con la persona, y la otra persona se intente desarrollar un 80%. Claro, tú eres ese 20, el entrevistador el 20, el 80 es el otro. Y finalmente, hay uno, ya habíamos visto que tenemos que presentarnos, presentar de pronto el proyecto, intentar construir esta relación con quien estoy entrevistando, ojalá evocar alguna historia, dar con ese punto que me lleve a algo interesante, indagar en esas emociones positivas, negativas, después preguntar en estos, ¿no es cierto?, las contradicciones, ahí vamos a indagar de nuevo un poco más, y viene algo que no es tan evidente, pero al cerrar el proceso, al terminar la entrevista, al acabarlo, aparecen ciertas cosas espontáneas, aparecen esos comentarios que son típicos, no solo del chileno, pero en eso de que estás cerrándolo mentalmente, aparecen nuevos aspectos que no estabas viendo antes. Y te van a salir esas cosas espontáneas que a veces tienen información más relevante que todo lo que pasó en la entrevista. Así que no pierdan esa oportunidad al cierre de dejar esos puntos suspensivos, ese silencio incómodo, porque a veces puede despertar algún comentario inesperado. Entonces, obviamente, estas preguntas son el inicio de algo que me gustaría que pasara, y lo he visto en emprendedores que logran rediseñar su solución gracias a esta etapa. Y no es gracias a la lluvia de ideas, y no es gracias al modelo de negocio, es gracias justamente a empatizar con el cliente, a reconectar un poco con para quién estoy diseñando. Y esto viene del mundo del diseño, de observar, ¿no es cierto?, no solo en la entrevista, también por complementándolo con ciertas tendencias, con noticias, buscar en Google el problema, páginas de reclamos de otros servicios, buscar incluso en el Instagram, en el Facebook, depende ahí del grupo objetivo, tal vez el LinkedIn, van a haber varias redes. Y puedo ir a expertos, incluso puedo hacer observación de experiencias desde el punto de vista participante o no participante. Un poco para darle un ejemplo, imagínense que Eugenio, que tiene una empresa de turismo, fuera este fin de semana a tomar una experiencia como usuario y recibiera desde el punto de vista del que contrata el servicio esa experiencia. ¿Qué tal si Edgardo fuera a una academia de inglés y, a pesar de que él sabe inglés, recibiera esa experiencia? Te permitiría conocer desde adentro los problemas, las sensaciones, esas cosas que no se dicen porque son políticamente incorrectas. Ahí hay información súper relevante. Entonces eso es lo que me gustaría que pasara, ya sea estén desde su zona de confort haciendo una entrevista por Zoom, o se involucren realmente y logren meterse en una situación. Hay varias estrategias, puede incluso ser sin contratar, hacer un shadowing, ir haciendo un seguimiento de esta persona, observar, qué sé yo, buscar en el fondo patrones desde las opciones que tengamos. Aquí la creatividad es el límite, no sé, depende del tipo de usuario donde poder meterse e indagar. Entonces, una vez que tenemos esa información, vamos a desempacarla, vamos a agruparla, vamos a hacer patrones, elementos comunes que nos van a llevar a declararlo en una frase. Esa frase nos va a permitir desarrollar una solución. Esa solución ustedes ya la tienen más o menos avanzada y depende del equipo, pero vamos a hacerla, vamos a reestructurarla
con la lógica de lo que encuentren. Entonces es importante que lleguen con cosas frescas para que el próximo jueves sea bien entretenido también y demos con una propuesta de valor que incluya esos elementos y nos saque un poco de lo que ya teníamos. Ahí está la innovación y después ya lo que sigue es testear esto. Pero por supuesto, el mayor riesgo está en crear algo que nadie quiere. Las soluciones pueden ser valiosas para los creadores, pero no necesariamente para el otro. Entonces queremos crear algo diferente, relevante, interesante, y para eso necesitamos hacer lo que dice Steve Blank, uno de los padres aquí del Lean, que dice que no hay hechos adentro del edificio, tienes que largarte del edificio para encontrarlo. Y eso se lo dice a las empresas que han fracasado, qué sé yo, Kodak, empresas gigantescas que tenían todo para innovar, Blockbuster, tenían las personas, pero se quedaron adentro del edificio. Y esto es el problema, y es lo que me gustaría que les pasara, que ojalá que con esta reflexión que vimos, tengan esas agallas para ver la importancia de lo que es salir y entrevistar a usuarios. No sé si tienen Oye, algo. Oliver, Sí. yo quería decir algo que tú ya lo habías mencionado, pero quiero que se lo queden al final porque siempre lo mencionamos y después vemos que no lo aplican. Así que eso quiero volver a comentarlo. Y si les queda al menos uno de ustedes y la próxima semana viene, voy a dar por pagada, que es de profundizar. Cuando ustedes estén haciendo las preguntas, van a tener estas preguntas que ya escribieron y se van a poder apoyar en ellas para hacer esta entrevista. Pero siempre tengan en cuenta lo que la persona les va respondiendo. Ustedes pueden formular nuevas preguntas a partir de lo que el entrevistado responde. Y lo que queremos lograr con esto es, por ejemplo, si a mí me preguntan sobre si me gustaría aprender otro idioma, yo por supuesto que voy a decir que sí, porque es una conversación que ya he tenido anteriormente con otras personas. Todos hemos hablado respecto a un idioma. Entonces, la respuesta que yo le estoy entregando a usted es una respuesta aprendida. Pero si a mí me siguen formulando una pregunta en base a lo que yo voy respondiendo, me voy a ir cuestionando mi propia respuesta y voy a llegar a la raíz de esa respuesta, a lo que ni yo me había cuestionado. Y ahí es cuando se producen los mejores descubrimientos, porque todas las preguntas, independientes del área o la temática que ustedes estén preguntando, ya la van a haber hablado antes, va a ser una respuesta aprendida. Entonces, profundicen, reformulen la respuesta que ellos les van dando como nuevas preguntas para que ustedes vayan incomodando al usuario, o sea, no a nivel de realmente incomodarlos, pero de que se cuestionen por qué nos está dando esa respuesta y nosotros nos quedamos con esa información valiosa. Así que hagan el por qué, y siempre sean amables. Buenísimo, gracias por ese punto. Bueno, si no hay más comentarios, agradecerles la participación de hoy y lo esperamos, por supuesto, con todas las dudas y nos veremos el próximo jueves. Perfecto, gracias Camila, gracias Cristian, gracias Oliver, Claudio, bueno a todos. Buenísimo, Ricardo. Ojalá que les sea de utilidad. Estén muy bien. Estén muy bien. Ya, pues, Ricardo,